Bueno, a todos los que están viendo esta conversación, este video, les queremos contar que nos encontramos aquí para hablar de salud mental en tiempos de pandemia. Una problemática que nos afecta a todos, que es más común de lo que creemos, y precisamente para eso estamos generando estos espacios en el marco de la estrategia Ven y Hablemos, una estrategia que genera el área metropolitana y que se opera en alianza con la corporación Más Humana. ¿Qué es Ven y Hablemos? Pues es ayuda psicológica a todos los ciudadanos metropolitanos. Tiene varias líneas de acción. Una línea de WhatsApp que se llama nuestra línea amiga. La vamos a poner aquí en los créditos para que ustedes también se contacten. Y hay un aula móvil que va circulando por los 10 municipios con actividades que apoyan la salud mental y la convivencia. En el marco de esta estrategia, pues tenemos personas como Estefanía Jaramillo Uribe, que es psicóloga, hace parte de nuestro equipo de psicólogos, que atiende a todas las personas que llegan a buscar esa ayuda psicológica o ese apoyo a la salud mental en el marco de esta estrategia. Estefanía, pues bienvenida, muchas gracias por atender esta llamada y por acompañarnos a hablar de enfermedades o particularidades de la salud mental en tiempos de pandemia. Si quieres, arranquemos por ahí. ¿Cuáles son las principales enfermedades de salud mental que están atacando, digamos, a los ciudadanos en este marco de la pandemia de la COVID-19? Pues bueno, Camilo, muchas gracias. Primero que todo, agradecer por la invitación y pues a todos los que se interesan justamente por un tema tan importante que es la salud mental y en este contexto que justamente nos está permeando. Bueno, como tú lo estabas diciendo, Ven y Hablemos surge como una estrategia para afrontar justamente esa salud mental que está pasando por el tema del COVID, de la emergencia sanitaria y el tema de tener que estar tanto tiempo en nuestras casas, cambiar nuestra rutina y como tú lo mencionas, surgen algunas situaciones que nos complejizan un poco el tema de la salud mental, ¿cierto? Las personas se preguntan mucho como, bueno, ¿será que es que me estoy deprimiendo? ¿Será que me estoy enloqueciendo? Porque son muchos de los términos que de pronto aparecen a medida de todas las personas que estamos en este momento en casa y pues queremos hacerles un poquito de claridad de cuáles son de pronto esas situaciones que se están incrementando, pero más allá de eso, regalarles unos tips o unas herramientas de cómo poder afrontar justamente estas situaciones en casa. Camilo, te cuento que dentro de todo de estas intervenciones hemos dado cuenta de que las personas se están incrementando muchísimo los niveles de ansiedad, por ejemplo, lo que es la ansiedad, el temor grandísimo a estar solos, a la pérdida y también el tema de la depresión. Esas digamos que son como las tres situaciones macro que a nivel mental en este momento están perturbando y pues lo hemos identificado tanto en las aulas móviles como en las intervenciones que tenemos de la línea amiga que tú nos mencionas en este momento. Entonces, si quieres, ya tú me dices como con cuál de esas comenzamos para poder aclarar un poco como la situación y las preguntas que vayan surgiendo. Estefanía, hablemos de estas problemáticas: depresión, ansiedad y temor a la soledad. Creo que importante, sentirse aburrido no es estar deprimido. Podemos arrancar por ahí. ¿Hasta a dónde magnifica Claro. uno si estoy en depresión o no? Me encanta esa pregunta, Camilo, porque normalmente las personas cada vez que aparece un síntoma relacionado a la tristeza, aparece de una al decir, es que estoy deprimido, ¿cierto? Para hablar de depresión debemos de cumplir unos criterios muy puntuales que son entre ellos el tema de una tristeza generalizada, una inapetencia, problemas con el sueño, problemas con las relaciones interpersonales, problemas en las relaciones laborales, o sea, afectar muchas áreas para poder decir que una persona está en un diagnóstico de depresión. Son unos criterios que se establecen desde la normatividad de la psiquiatría y la psicología y también desde la medicina. Pero yo creo que lo que en este momento también está pasando es que es una ansiedad mezclada como con tristeza y eso es de pronto lo que estamos asociando con el tema de la depresión. Pero ¿qué es lo que está pasando? Claro, en este momento se nos van a presentar alteraciones del sueño porque estamos cambiando una rutina a la que veníamos acostumbrados. De pronto estamos sintiendo más tristeza porque estamos pasando mucho más tiempo solos en casa, porque llevamos mucho tiempo sin compartir con nuestros seres queridos, porque de pronto durante la pandemia se han presentado también pérdidas de algunos de esos seres y no lo hemos podido tramitar de la mejor manera. Entonces me parece muy pertinente lo que dice, porque sí es importante hacer esa claridad. No toda tristeza ni todo sentimiento de sentirse triste conlleva necesariamente a una depresión. Ahí, digamos que la depresión pasa de lo mental o de la sensación
a causar otras particularidades en el cuerpo. Entonces, inapetencia, falta de sueño, o sea, imposibilidad para dormir. Esos ya son síntomas, digamos, un poco más tangibles que nos podrían decir, ok, estamos enfocados o estamos camino a una depresión. Y es que incluso esa era una de las preguntas que nos hacían por redes sociales. ¿Cómo determinar, por ejemplo, que mi mamá está sufriendo de una depresión? O, si está bien, no está sufriendo de depresión, pero sí tiene un comportamiento en su salud mental que va en camino a una depresión. ¿Eso cómo lo podríamos ver incluso en otras personas pues, ajenas a uno? Bueno, lo que pasa ahí es lo que te decía ahorita, es que por el tema de lo que está sucediendo, se mezclan un poco algunos síntomas que están relacionados con la depresión, pero también con la ansiedad, ¿cierto? Entonces es importante como no autodiagnosticarnos o no rotularnos ni nombrarnos como que estamos padeciendo de X o Y enfermedad en ese momento, ¿cierto? Como te digo, esos son algunos de los síntomas, pero ya para que se diagnostique como tal es necesario acudir a un profesional, ¿cierto? Que ellos puedan identificar que más allá del término del sueño, de pronto la inapetencia, son otras disfuncionalidades que pueden aparecer en la persona. Entonces es importante que si tenemos dudas frente a esto, acudamos a un profesional, sea por nuestra EPS o un particular, y y en relación a una serie de preguntas que esa persona nos va a hacer, que ese profesional nos va a hacer, se va a mirar si sí hay o no realmente un diagnóstico de depresión de base, porque como te digo, Camilo, son muchos síntomas y que también repercuten en el tiempo. No es solamente que de pronto una persona lleve 15 días con una situación de tristeza, porque te explico, la depresión tiene diferentes formas, están los episodios depresivos y también está ya como tal un diagnóstico de una depresión mayor. Entonces puede que la persona esté pasando por un episodio depresivo y no necesariamente por una depresión. Entonces, por eso te digo que es importante una asesoría a nivel profesional, porque un profesional va a evaluar justo eso, la frecuencia, la cantidad con que aparecen ciertos síntomas. Entonces, es importante tener este recurso a la mano. O sea, lo principal es que acudan a buscar una ayuda profesional. En este caso, pues Ven y Hablemos propone una línea de atención que inicia con un contacto por WhatsApp, pero se va, digamos, avanzando en el proceso con unas citas con psicólogos, zonas de escucha, actividades que entran a ser parte como del proceso. Pero también la EPS, los mismos municipios tienen dispuestos equipos psicológicos, equipos de profesionales de la salud para prestarle ese servicio a los ciudadanos. Así que, pues, si lo hacen con nosotros, por favor, aquí está la línea de WhatsApp, contáctense con nosotros, con la línea amiga de Ven y Hablemos. También muy atentos a la programación que va a llevar el aula móvil a los 10 municipios en estos momentos. Digamos que estamos en unos confinamientos particulares como medida de prevención de contagio, pues el aula móvil se ha suspendido, pero vamos a visitarlos durante los próximos 10 meses, es decir, todo el 2021, Ven y Hablemos va a estar en los territorios, gracias al área metropolitana del Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que la salud mental hoy es un hecho metropolitano, es de interés general de toda el área metropolitana. Estefanía, por acá me hablan entonces también de cómo gestionar las emociones, cómo avanzar en esa gestión de las emociones. Ok, reconocí que tengo un episodio de tristeza que para muchos dicen, no, es que estoy en depresión. Puede que no sea depresión, pero cómo gestionar esa depresión o esa sensación de tristeza, pero también esa ansiedad, también esa sensación de soledad. Bueno, es súper importante eso que dices, porque muchas veces hay una expresión que decimos que es controlar las emociones, ¿cierto? Y ahí hay un error grande, porque las emociones no las podemos controlar, es algo inherente al ser humano, es algo que está con nosotros, que hace parte de nosotros. Ahí lo que aprendemos es justamente a modularlas y a tener una especie de entrenamiento. Tú acabas de decir algo muy importante y es la identificación. Ese es el primer paso para aprender a modular correctamente y asertivamente las emociones, porque a veces confundimos tristeza con miedo, ansiedad con tristeza, porque a veces se parecen demasiado los síntomas, o a veces, por ejemplo, puede que haya un enojo muy grande, pero detrás de ese enojo quizás haya es un miedo, ¿cierto? O una tristeza, y esa es la forma en que la persona reacciona frente a esa emoción que hay de base. Entonces lo primero es identificar realmente cuál es esa emoción que está teniendo. Cuando ya la podamos identificar, ¿qué estrategias podemos utilizar de pronto para poder modificarla o poder cambiarla frente a una emoción más positiva o que nos genere mayor bienestar?
Digamos que aunque hay ciertas pautas generales para poder modular esa emoción, también se tiene que tener en cuenta la particularidad, porque lo que le sirve a Camilo no le sirve a Estefanía, por ejemplo, ¿cierto? Puede que a una persona le sirva mucho para controlar sus niveles de ansiedad o de tristeza, puede que le sirva a ponerse a cocinar, a hacer ejercicio o pintar, por ejemplo, pero puede que a alguien le sirva simplemente recostarse y escuchar música relajante. Entonces es importante identificar luego de la emoción cuáles son esas actividades que a nosotros nos generan bienestar para que seguido a identificar esa emoción negativa de pronto la podamos transformar con algo que a nosotros nos genere algo positivo. Entonces la invitación es a practicar, digamos, diferentes actividades y buscar cuál le sirve a uno más. Es decir, Sí. recostarse y descansar. De pronto hay quienes meditan. Hay aplicaciones hoy en día que se pueden descargar muy fácil para meditar. Inténtenlo. Muchas veces de pronto en un día a día normal uno dice, no, eso de meditar, eso no es conmigo. Pero de pronto en este momento te puede funcionar. Eso por un lado. Por otro lado, de pronto pintar, de pronto hacer ejercicio en casa. Eh, Están todas las posibilidades y cada quien mirará cuál le funciona más. También me preguntan a través de redes sociales, ¿qué tan efectivos son los medicamentos que prescriben tanto los psicólogos como los psiquiatras? ¿Podemos hablar un Mira, poco de eso? claro, y me parece excelente porque justo te iba a tocar ese tema, pero relacionado con otro tipo de medicina que siempre, digamos, ha estado con nosotros. Pero primero voy a responder esa pregunta y la ligaré con lo siguiente. Es importante tener conciencia y tener claro que los medicamentos existen para, digamos, atacar o aplacar una situación que en ese momento no es muy fácil de controlar, ¿cierto? Lo que hacen los medicamentos es nivelar, digamos, químicamente la emoción, porque cada emoción está ligada a un neurotransmisor y a ciertas sustancias químicas que nosotros tenemos en el organismo. Entonces lo que hace el medicamento es poner esos niveles a un punto tal de que ya el cuerpo esté otra vez como funcionando de la forma correcta. Lo que hacen los ansiolíticos y los antidepresivos, por ejemplo, es nivelar los estados que tenemos de dopamina, de serotonina, ¿cierto? Que eso ya son unos términos más químicos, pero básicamente lo que generan es esto. Entonces es importante que si a las personas le mandan una medicación, la podamos hacer, pero en un acompañamiento tanto psiquiátrico como psicológico. Tú ahí mencionas algo importante y quiero hacer la claridad: las únicas personas que están autorizadas para hacer medicación son los psiquiatras, los psicólogos no lo estamos. ¿Por qué? Porque el psiquiatra tiene de base formativa medicina, los psicólogos no, entonces nosotros no estamos autorizados para medicar, es únicamente el psiquiatra. Pero como te digo, Camilo, es importante entender que esa medicación lo que nos ayuda es a nivelar, pero no podemos únicamente tener la medicina como una herramienta que puede sacarnos de una situación. Es importante también tener presente un acompañamiento psicoterapéutico que va a ayudar justamente a que ese medicamento actúe de forma química, pero también nosotros aprender a modular desde el comportamiento y el pensamiento esas emociones que en ese momento están ocurriendo. Demasiado importante ese tema. Y además, yo te voy a incrementar ahí un poco, no automedicarse. O sea, no se tome nada porque el vecino dijo, porque le funcionó a otro. Hay que buscar un profesional y como tú lo dices, la especialidad que medica para temas mentales es la psiquiatría. Los psicólogos son muy importantes y por eso les abrimos la puerta y les abrimos la invitación a que participen en Vení Hablemos con las ayudas psicológicas que está brindando el área metropolitana, pero efectivamente con el tema de los medicamentos, sí, lo que diga el psiquiatra. Claro, y ahí te iba a comentar algo importante y es ligado también al tema de esos niveles que te estaba diciendo. Es súper importante, sin importar cuál sea la situación que estemos viviendo en casa, así sea simplemente que nos sentimos solos o amanecimos bajitos de energía, hay ciertos alimentos que ayudan mucho, Camilo, y a veces olvidamos la dieta como algo importante incluso en la salud mental. La utilizamos simplemente como en el campo físico y es importante recordar que los alimentos también tienen incidencia en esas emociones. Los alimentos, por ejemplo, que están ricos en vitamina C, nos cargan de eso que te mencionaba como serotonina, entonces nos suben el estado anímico. Hay otros alimentos, algo tan simple como por ejemplo un banano, que nosotros como que simplemente lo pensamos como para el potasio, pero imagínate que el banano genera más energía y libera más endorfinas, incluso que nos hacen sentir felices que una barra de chocolate, por ejemplo.
Entonces es importante también incluir en nuestra dieta alimentos que puedan ayudar a subir nuestro estado de ánimo, como son las hortalizas y las verduras de colores verdes fuertes, lo que son los frutos secos como las nueces, las almendras, el maní, lo que es la canela, por ejemplo. O sea, buscar también este tipo de alimentos que, como te digo, ayudan también a modular un poquito desde la parte física. El consumo de estos alimentos ayuda a modular el tema de las emociones y subirnos ese nivel de energía también. Muy importante, ahí estamos respondiendo a otra pregunta que nos llega: ¿cómo lidiar con la soledad? Entre otras, ¿por qué da la depre? Pues ya dijimos, por el tema Sí. de sentirse solo, por estar encerrado, por tener que cumplir un cambio de dinámica que no se estaba habituado, por cambio de horas de sueño, en fin, por cambio de alimentación también. Entonces, hacer actividades físicas, hacer actividades lúdicas, y como tú decías, mejorar un poco la dieta, hacerlo un poco más consciente, frutas, verduras, entre otras. Eso también ayudaría mucho a manejar esas situaciones que se dan. Tengo por acá otra que esta me parece muy importante. ¿Por qué es tan usual pensar en suicidarse? Esto es una particularidad que se está dando más. Las cifras de suicidio han aumentado desde que empezó la pandemia. ¿Por qué es tan particular esa salida o esa salida no, esa posible reacción? Bueno, Camilo, lo que dices es muy cierto. De hecho, en varios de los municipios del área hemos identificado el tema de la ideación suicida como un pico importante para prestar justamente atención, y quizás sea por el mismo tema de la soledad. Desafortunadamente, pareciera que entre más podemos estar conectados por todos los medios magnéticos, tecnológicos, se ha generado una desconexión personal, ¿cierto? Entonces las personas generalmente no comentan de pronto esa situación real que están pasando por temor a lo que el otro le va a decir, por temor a ser juzgado, y porque muchas veces le damos muy poco valor a lo que expresa el otro. Quizás tengamos dentro de nuestros círculos familiares o de amigos alguna persona que de pronto haya expresado en algún momento el no querer seguir en este mundo, el no querer estar aquí, el no ser capaz de afrontar solo X o Y situación, y muchas veces la respuesta que le damos es: ay no, y usted es bobo, pues usted cómo sale con eso, usted sí, pues sí me entiendes. Es el hecho de que estamos acostumbrados un poco a juzgar al otro y no a escucharlo, y muchas veces se pueden evitar muchos casos de estos con simplemente escuchar. De hecho, dentro de las recomendaciones que te iba a mencionar para cuando la gente se siente muy sola, es justamente, más allá de buscar actividades que puedan llenar esos vacíos del ocio, es poder encontrar con quién hablar. La persona que sea, ¿cierto? Que esté dispuesto obviamente a escuchar, porque no es el hecho de dar un consejo y ya, es el hecho a veces de estar ahí y escuchar a ese otro, ponerle una manito en el brazo, o en el tema de lo que estamos en este momento, que no podemos, como digamos, tener de contacto, algo tan simple como una videollamada, y que el otro sienta que no está solo, que está respaldado. Cada vez somos más, pero nos sentimos más solos. Entonces quizás ese sea uno de los motivos por los cuales se ha incrementado mucho el tema de los pensamientos y las ideaciones suicidas, Camilo. Por eso el eje central de esta estrategia que se llama Ven y Hablemos es la conversación. Uh-huh. Por eso es nuestra principal invitación. Por eso es que tenemos dispuestos equipos psicológicos, equipos de profesionales de la salud para recibir sus llamadas en cada uno de los municipios. ¿Qué hace Ven y Hablemos? Toma su llamado y lo redirecciona para que se pueda atender de una manera efectiva, con apoyo psicosocial. Así mejoramos la salud mental y la convivencia. Estefanía, tenemos muchísimas preguntas y tendríamos mucho para conversar, pero la idea es dejar planteadas estas reflexiones. Hoy hablamos entonces de depresión, ansiedad, soledad como las principales enfermedades de la salud mental que se están dando y cómo gestionarlas. La invitación es a que se contacten con Ven y Hablemos, pero nos quedan otras preguntas que vamos a ir respondiendo en videos más adelante a través de nuestras redes sociales, así que también invitados a seguir a la Corporación Más Humana, al área metropolitana, y a estar muy pendientes de lo que pasa con esta estrategia, que lo que busca es llevar bienestar, mejorar la salud mental y mejorar la convivencia de los ciudadanos metropolitanos. Estefanía, muchas gracias por tu tiempo, por tus Gracias a ti, recomendaciones, Camilo. y seguimos en contacto. Claro que sí, Camilo, no, muchas gracias, para eso estamos. Como Camilo les recuerda, Ven y Hablemos es una estrategia pensada por y para ustedes, entonces hagan un uso bonito de ella. Todos los profesionales que estamos en la corporación y en el proyecto estamos justamente para eso, entonces la invitación
invitación es siempre hablemos. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.